Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melania Urbina. Muy buenas noches a todo el país. Mi nombre es Juan Luis Orrego y estamos en Tiempo Después. Todos sabemos que la educación es una parte indispensable en la formación de nuestros hijos, pero como todas las cosas cambian. Ahora, ¿sabemos realmente de qué se trata la educación alternativa? La educación genera múltiples debates. Todos sabemos que es la herramienta fundamental para el progreso. ¿En qué estado encontramos la educación en este momento en el Perú? En el programa de hoy, del Yachayhuasi a la educación alternativa. Hoy tenemos dos grandes invitados. Me toca presentar a Rafael del Río, él es educador. Bienvenido, Rafael. Buenas noches, Melania. Nuestro otro invitado es Carlos Palacios, es el director del conocido colegio La Casa de Cartón. ¿Qué tal? Bueno, para arrancar el programa, empezaremos definiendo, si se puede, la educación tradicional. ¿Cómo la definirían? Bueno, creo que actualmente podemos un poco diferenciar entre lo que es educación tradicional de una educación nueva, alternativa, que no es tan nueva, creo que tiene sus orígenes hace más de 100 años, de fines del siglo XIX, pero creo que la tradicional se puede un poco definir como aquella que está organizada en espacios muy rígidos, formales, donde el sentido fundamental es la transmisión de conocimientos y la acumulación memorística por parte de los chicos en un contexto bastante anónimo, formal, competitivo. Creo que eso es un poco los elementos donde generales. Todos son tratados de la misma manera, digamos. Así es, ¿no? Es una enseñanza homogenizadora, digamos, ¿no? Y los hombres separados de las mujeres. No necesariamente, pero creo que sí, hay colegios mixtos y ese mismo esquema funciona, ¿no? Homogeneizador, impersonal, autoritario. Autoritario, con relaciones muy, sí, jerárquicas. En algunos casos la religión también forma un papel importante. También digamos. puede ser un elemento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que en relación al objetivo es fundamentalmente transmisión de conocimientos. En relación de vínculos interpersonales es bastante impersonal. Vertical. Vertical en relación y al respeto a las jerarquías, impersonal entre los chicos y donde solamente se aprovechan aquellos espacios precisamente no escolarizados para la socialización como puede ser el recreo, ¿no? Y en el que los salones seguramente tenían 30, 40 chicos, ¿no? Eso antes así eran los colegios, ¿no? O más. Yo estudié en el Colegio Guadalupe hace 30 años, un poco más, y terminamos 62 en un aula y habían más de 21 aulas por grado. Increíble. Sí, sí, así demasiado. Además, yo pienso que es importante resaltar la autoridad del profesor, ¿no? Sobre el alumno. Coincido que estaba basado más en un marco de impartir conocimientos, en el que la interrelación y la comunicación entre el profesor y el alumno no era muy activa. No existía lo que ahora se promueve mucho, que es el aprendizaje significativo, la construcción del saber. Estábamos hablando de una enseñanza o de un aprendizaje mucho más receptivo. El profesor hablaba y el alumno recibía. Claro que había participación, ¿no? No obstante, yo creo que se ha avanzado mucho en el tema de la participación de los alumnos en el aula, que creo yo que enriquece muchísimo la enseñanza y que sobre todo da un sentido de pertenencia muy sólido, porque en la medida que yo participo, pertenezco, ¿no es cierto? Pero tenía también algunas fortalezas importantes que resaltar, como por ejemplo la autoridad del profesor, el prestigio del profesor, pero siempre creo yo que hay que ir buscando los puntos medios en el tiempo, ¿no? A veces se quiere descartar, ¿no? La tradicional fue mala, entonces hay que pensar en la moderna, y ya ha habido... Nos vamos al otro extremo. Sí, también. y ya ha habido en el camino, Melania, algunos baches, ¿sabes? En Estados Unidos promovió mucho la educación moderna y tuvo que dar marcha atrás en varias cosas porque, claro, habían algunas cosas que sí funcionaban antiguamente que hay que conservar. Ahora, en el caso peruano,
Bueno, el tema de la educación pues es, no me voy a remontar ni al incanato ni al virreinato, pero ya Bolívar y San Martín entendieron que sin ilustración, porque en esa época, en el siglo XIX, el nombre no era educación, sino ilustración, sin ilustración no había desarrollo, ¿no? Lamentablemente, la cobertura educativa en el Perú ha demorado. En el censo de 1940, más de la mitad de la población era analfabeta, o sea, y estamos a casi más de 100 años después de la independencia, pero lógico que el Perú no es una isla, en América Latina la situación era más o menos distinta. Yo creo que una de las primeras revoluciones, no revoluciones, pero sí cambios significativos fue en los años 50, sin defender un gobierno dictatorial, ¿no? Para nada, pero durante el gobierno de Odría se le dio mucho dinero, hubo mucho presupuesto, se abrieron estas grandes unidades escolares, qué sé yo, con el modelo norteamericano, pero todavía en los años 50 la educación en el Perú seguía siendo como ustedes la han planteado, ¿no? O sea, estos cambios, ¿no?, de la educación alternativa, de la educación moderna, para mí, por lo que he podido ver, es sobre todo a partir de los años 60, 70, ¿no? Las grandes unidades escolares eran casi cuarteles, ¿no? A los chicos los vestían con este uniforme premilitar, el profesor era pues el maestro, el guía, el todo, ¿no? Eso ha ido cambiando progresivamente, ¿no? Yo creo que es importante lo que mencionas porque se han ido rompiendo a lo largo de los años algunos muros, uno de los cuales creo yo que es muy importante es la participación de los padres en la vida del colegio. Entonces, antiguamente podría estar muy empoderado el profesor y podría siempre tener la razón. No quiero generalizar, pero en muchos casos tenía la razón. Entonces un niño llegaba a su casa y decía, me ha pasado esto en el colegio, y el papá le daba automáticamente crédito al profesor. Es una posición cómoda también de delegar, digamos, También, de educación al colegio, ¿no? Claro, porque el papá trabaja y no quiere cargarse el problema y confía en este profesor, pero estamos hablando de personas y creo yo que al niño, al adolescente, al alumno, en general hay que escucharlo. Y creo que ahí sí hemos dado un paso. Ahora, la familia tiene que tomar parte del proyecto educativo y del plan, del proyecto del alumno, del plan de vida del alumno. Tiene que tomar parte de la familia. Pero creo yo que hay una parte que tiene que hacer el colegio y una parte que tiene que hacer la familia y una parte que tiene que hacer el alumno. Pero el primer educador, considero yo al menos, es una opinión personal, es la familia.